corporal en TLP, amigo o enemigo, ella viene del Hospital San Pau también. Cuando quieras, Daniela. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Allí se ve mi pantalla? Ahora sí, y si la pon muy bien. Eh, ¿se ve en grande? No, No sé qué pasó. Ahora, ¿cierto? no, ahora sí. Ok. Adelante, Daniela. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. En principio, muchas gracias por esta invitación. La ponencia que voy a presentar se llama Conciencia Corporal en TLP, Amigo o Enemigo, y justamente corresponde a los resultados de parte de mi tesis doctoral, la cual está siendo también desarrollada con pacientes del Hospital de San Pau. El objetivo es examinar los cambios en la conciencia corporal tras una intervención en el grupo de habilidades de DBT, y se busca explorar el posible papel de la conciencia corporal como un mecanismo de cambio que ayuda a la regulación emocional en los pacientes con TLP. Esto es interesante porque si bien pues, la DBT claramente tiene amplios estudios y demás, aún no quedan acotados o definidos del todo pues, cuáles son esos mecanismos de cambio que han permitido los resultados que científicamente comprueban que es una terapia altamente útil pues, para los pacientes con alta desregulación emocional. A modo de contextualización, entiendo que los interesados en la DBT pues, están familiarizados claramente con la terapia, con el TLP, quizá no tanto con esto de la conciencia corporal, pero de forma general simplemente recordar que cuando hablamos del TLP estamos hablando de un trastorno que tiene como eje nuclear una alta desregulación emocional. Sí, ese es el núcleo como tal del trastorno. Eh, por su parte, dentro de la DBT, también recordar que cuando hablamos pues, del entrenamiento en habilidades, pues nos estamos enfocando en las habilidades de mindfulness, regulación emocional, tolerancia al malestar y eficacia interpersonal. Y por su parte, la conciencia corporal está definida como la capacidad para percibir, interpretar y confiar en las señales internas del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? En principio, que la conciencia corporal no se trata de algo conceptual, sino que va del orden de la experiencia física, de la experiencia somática, ¿vale? Y en este sentido, si pensamos, por ejemplo, qué son las emociones, pues no podemos definir las emociones o la vivencia emocional sin pensar en el cuerpo. O sea, no hay emoción sin cuerpo que la sienta. Entonces, es por ello que nos preguntamos si puede ser la conciencia corporal un mecanismo de cambio en la terapia. Ok, acerca del estudio, pues se llevó a cabo con 60 pacientes, todos diagnosticados con TLP, en su mayoría, el 90% pues son mujeres. La edad media era de 31 años y la mayoría de los participantes pues habían completado la secundaria o bachillerato, formación profesional superior, ¿vale? El estudio consiste en un estudio pre y post, donde evaluamos la conciencia corporal a través del cuestionario Maya y la desregulación emocional a partir del DERS. Es importante mencionar que se tienen en cuenta tanto la puntuación total de cada una de estas escalas como también las de las subescalas. En el caso del Maya está conformado por subescalas tales como notar las sensaciones, no distrae, no preocuparse, regulación atencional, conciencia emocional, autorregulación, escuchar al cuerpo, confianza corporal. Y en el caso del DERS, brevemente recuerdo también que las subescalas son no aceptación, dificultades en metas, impulsividad, falta de conciencia, acceso limitado a estrategias para regularse, falta de claridad. Entonces, insisto, se tomaron en cuenta tanto los resultados de las subescalas por las cuales está compuesta cada una de estas escalas, como también la puntuación total. Otra cuestión es que
El Maya pues es una escala positiva y el DERS es una escala negativa, es decir, entre más Maya tengo significa que mayor conciencia corporal tengo y entre mayor DERS tengo significa que pues tengo peor regulación emocional. Ok, yendo a los resultados, el primer resultado relevante es que al hacer el análisis de muestras emparejadas, vemos un incremento estadísticamente significativo en la puntuación de la conciencia corporal tras la intervención grupal, ¿sí? O sea, tras el proceso de entrenamiento en habilidades, aumenta significativamente la conciencia corporal, ¿vale? Y esto pues nos indica un fortalecimiento general en todos estos procesos interoceptivos. Entonces es muy interesante porque a nivel clínico es significativo los resultados y esto se sustenta además a nivel estadístico. De hecho, el incremento porcentual fue el 49,05%. Como vemos, al evaluar la conciencia corporal en el pre, tenemos una media de 65,40 y al evaluarla en el tiempo final incrementa al 97,48. Al mirar también pues, los cambios en las subescalas, tenemos que hay 4 subescalas significativas: regulación atencional, autorregulación, escucha corporal y confianza corporal. ¿Esto qué nos indica? Que el cambio en la conciencia corporal no solamente fue de orden perceptivo, sino funcional. Hay un incremento significativo en distintas dimensiones que sustentan esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, ya en principio podemos afirmar que la intervención en la DBT pues, fortalece una relación más integrada y de confianza en lo que tiene que ver con la experiencia interna y la conciencia corporal. Ahora bien, cuando vamos a las correlaciones entre conciencia corporal y de regulación emocional, encontramos que en el tiempo inicial ya había una correlación entre Maya y DERS, es decir, a menor conciencia corporal, pues mayor desregulación emocional, ¿sí? Entonces, miremos que en el tiempo inicial, pues a pesar de que esta correlación es significativa, pues es significativa, pero débil. Tenemos una correlación de 0,26. Y luego, en las subescalas también hay unas correlaciones que también siguen siendo de débil a moderada y están muy focalizadas también en conciencia, ¿vale? Otra cuestión interesante es que aparece un resultado que es contraintuitivo entre no preocuparse y conciencia, que esto quizá puede estar relacionado un poco más a la evitación experiencial, que es clásica o típica del TLP, y se podría explicar desde allí. Entonces, en suma, en estas correlaciones iniciales podemos decir que desde el principio hay correlación entre Maya y desregulación emocional, o entre conciencia corporal y desregulación emocional, pero vemos que están muy focalizadas en conciencia, vemos que las magnitudes son más bien de bajas a moderadas, ¿sí? Y además tenemos un resultado contraintuitivo. Cuando analizamos los resultados o las correlaciones en el tiempo final, vemos cómo se enriquece completamente la relación. En principio, la correlación general entre Maya y DERS es muchísimo más significativa. Emerge un patrón mucho más integrado, mucho más consistente, ya no está solamente focalizado en conciencia, sino que vemos correlaciones más amplias, ¿no? Con diferentes subescalas y esto pues se vincula a una mejor regulación emocional. De hecho, si miramos el número de correlaciones significativas, al principio teníamos 8, mientras que en el tiempo final pasamos a tener 28, ¿vale? Y la magnitud media de estas correlaciones, que al principio estaban en 0,31, pasan a estar a 0,47. Entonces, incluso hay magnitudes que llegan a 0,70, ¿vale? Entonces, se enriquece significativamente lo que tiene que ver con la conciencia corporal, ¿vale? ¿Y esto qué nos permite inferir hasta el momento? Pues claramente que
el desarrollo de la terapia, está mejorando significativamente, clínicamente, todos esos procesos interoceptivos y globales de las dimensiones de la conciencia corporal, lo cual nos permite proponer el cuerpo como un recurso terapéutico, ¿sí? O sea, de alguna forma, los pacientes que aprenden a usar las señales de su cuerpo como un punto de apoyo para la regulación emocional, pues van a tener mejores resultados en su terapia. Y eso es muy interesante porque ya mirando, por ejemplo, antecedentes de otros procesos terapéuticos donde, qué sé yo, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, cuando antes se pensaba o se preguntaba qué es lo que hace que esta terapia funcione, durante mucho tiempo se pensó que era la reestructuración cognitiva, pero luego llega el MBST, que un poco lo que propone es que más allá de que los pacientes dejen de pensar en algo, es la distancia, el descentramiento con sus pensamientos lo que tienen dichos efectos. Entonces, de alguna forma similar, al preguntarnos acá también, bueno, ¿qué es cuáles son esos mecanismos de cambio que están permitiendo estos avances a nivel terapéutico, encontramos que la conciencia corporal puede ser uno que lo explique de forma importante. Entonces nos abre líneas de investigación y preguntas para seguir trabajando y desarrollando este punto. Y es un poco lo que tenemos hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a Muy ustedes. interesante. Y voy a presentar ya a Mati Elices y luego os dejo con mi compañero Dani Vega. Yo os dejo un ratito, pero aquí tenemos a Mati. Hola Mati, encantada de tenerte. Y ella va a hablar, va a presentar resultados del proyecto Survive y su presentación es posible prevenir la repetición de la conducta suicida, resultados de la cohorte Survive y eficacia de un programa web basado en la DBT. Mati, cuando quieras, adelante. Gracias, Azu. Un placer estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí se ve, ¿no? Bueno, Sí, sí. genial, gracias. No es la primera vez que en las jornadas vamos a presentar datos de esta cohorte. Espero ahora decir alguna novedad respecto a los años anteriores, porque un poquito para ponernos en situación, la cohorte Survive es una cohorte que venimos construyendo desde el 2021 más o menos, que lo que hace es identificar personas que realizan una conducta suicida en 9 hospitales y centros